Otro miércoles de Webinar Guide. Tenemos modernizar aplicaciones en la nube con inteligencia artificial. Para esta ocasión tenemos a Microsoft con Carlos Lone. Él anteriormente nos dio un webinar en septiembre, ¿verdad, Carlos? Sí, correcto. Sí, entonces vamos a empezar a platicar un poquito más de esto, porque lo que queremos es que se vaya profundizando este tema y vayamos adaptándonos a estos conceptos. Entonces, te cedo la palabra, Carlos. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado. Creo que hemos venido conversando ahí de varios temas alrededor sobre todo las innovaciones que se están generando y mucho tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. De hecho, la última vez tuve el gusto de compartirles un poco la perspectiva y visión que hay detrás de la modernización de soluciones usando aplicaciones de inteligencia artificial para instituciones de gobierno. Y hoy, pues, vamos a hablar un poquito más respecto a cómo, digamos, una entidad u organización tiene la posibilidad de poder modernizar sus aplicaciones. No necesariamente significa que tenga que reescribirla desde cero, ¿verdad? Aunque obviamente ese es un camino que puede existir, pero digamos, existen mecanismos que ahora nos van a permitir poder inyectar todo lo que la inteligencia artificial nos está habilitando para que pueda ser, digamos, utilizado por las aplicaciones existentes dentro de una organización. Em, algo muy importante, mucho este material, preferí usar el material más reciente que tenemos, como esto es algo que nosotros ahorita hemos estado trabajando y actualizando muchísimo. El material está en inglés, pero yo lo voy a estar explicando durante la presentación. En cualquier momento, si tienen alguna consulta, me pueden levantar la mano o me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de por qué es relevante todo llamémosle toda esta emoción y todo lo que ha estado surgiendo alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Y primero, muy importante, tienen que tomar en cuenta que la inteligencia artificial no es algo que surgió hace un par de años, ¿verdad? O que con digamos, la salida o la innovación que trajo ahora recientemente un chat GPT o la inteligencia artificial generativa fue lo que, digamos, creó la inteligencia artificial, ¿no? Más bien esto es algo que ha existido, como lo podemos ver acá, desde los años 50, ¿verdad? Cuando pues lo que se buscaba era, habiendo tenido la posibilidad de generar o crear una máquina, cómo cómo se podía hacer que esta máquina de alguna manera pudiera replicar algún comportamiento humano. De hecho, si vamos a lo que es la definición en específico de lo que es inteligencia artificial, básicamente es eso, ¿verdad? En el término, si alguien nos pregunta, explícame qué es inteligencia artificial, pues una manera muy práctica de poderlo hacer es que es la capacidad de las máquinas de poder replicar algún comportamiento humano, ¿verdad? Y eso básicamente fue lo que generó esta primera innovación acá, ¿verdad? ¿Cómo podíamos hacer que las máquinas replicaran alguna operación? Eh, podría ser numérica, aritmética, ¿verdad? Y sobre eso se empezó a hacer investigación y se empezó de alguna manera a generar procesos o procedimientos que permitían que las máquinas empezaran a realizar este tipo de actividades. Em, Algo que es sumamente importante es que en el pasar de ese proceso se llegó a generar un concepto que al día de hoy sigue siendo muy relevante, que es el aprendizaje de máquina o el machine learning. ¿Qué es esto? Como aparece acá, es, digamos, un subconjunto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya dijimos que inteligencia artificial es la capacidad de una máquina de poder replicar un comportamiento humano. Ahora, cuando hablamos de machine learning, vamos a hablar de que es
un subconjunto de la inteligencia artificial que permite a las máquinas poder aprender. Y aquí es donde viene la parte importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de aprender, significa que en el pasar del tiempo, ¿verdad? Con la información que le vamos a ir alimentando a esos modelos, el modelo va a tener una capacidad de poder aprender. Y esto precisamente es lo que catapulta, ¿verdad? Y vean que en este caso, pues aquí hay un periodo de 9 años, pero para poder llegar hasta donde estamos hoy hablando de inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Y sobre todo, antes de eso, hablar del concepto de deep learning, pues pasan alrededor de un poco más de 40 años, ¿verdad? Para poder empezar a llegar a mucho de lo que estamos viendo hoy. Y esto básicamente tiene un antecedente que es muy importante, que la manera en la que estos algoritmos tradicionalmente, digamos, se vuelven eficientes y aprenden es cuando el volumen de la información con el cual lo alimentamos es grande. ¿Y qué pasó? Durante toda esta época, pues no existía nube, las capacidades de almacenamiento y procesamiento eran más limitados, ¿verdad? Y bueno, más o menos por ahí, por el 2008 empiezan a salir estos conceptos de lo que es nube y empezamos a tener acceso, digamos, a más capacidad de almacenamiento y de cómputo y eso hace que pues prácticamente podamos hoy en día a través de algoritmos de machine learning poder hacer que estos algoritmos aprendan de comportamientos en base a la data que le estamos, digamos, inyectando. En el 2006, pues básicamente por el crecimiento que se dio de esa capacidad de cómputo y almacenamiento, se fue evolucionando hacia el concepto que es Deep Learning. Y aquí vamos como, digamos, yendo en cascada, ¿verdad? Primero dijimos inteligencia artificial, después Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, eh, y Deep Learning, que básicamente es una técnica, ¿verdad? Del tipo Machine Learning. ¿Verdad? O sea, básicamente es un mecanismo que usa Machine Learning, pero que está basado en el concepto de las redes neuronales. Y esto básicamente se llama así porque es la manera en la que tradicionalmente, digamos, nuestro cerebro tiene interconectada todas nuestras neuronas y así procesa y genera la información. Y digamos, esta es una manera muy buena de poder explicar lo que nos permite esta parte de Deep Learning, donde usamos estas redes para poder, digamos, ya no solo tener la capacidad de poder aprender, ¿verdad? Sino también de poder procesar y tomar decisiones en el momento que se está haciendo la evaluación de la actividad para la cual fue, digamos, programado, desarrollada este algoritmo. Entonces, si lo vamos viendo que en una especie, digamos, de proceso, esto es como cuando tenemos a un niño, ¿verdad? O sea, cuando el niño acaba de nacer, pues obviamente no puede hablar, no puede, digamos, caminar por sí solo. Y entonces empezamos a través de un proceso repetitivo, ¿verdad? A enseñarle. Por ejemplo, cuando a un niño le enseñamos a hablar, para los que tienen hijos, ¿verdad? Uno está ahí repitiendo palabras y poco a poco, ¿verdad? Él empieza a aprender y empieza a replicar, digamos, esas palabras, luego empieza a generar ya un vocabulario en el que pues une contextos, ¿verdad? De, digamos, lugares con palabras, con situaciones y empieza a formar oraciones. Y ese proceso básicamente es precisamente viendo acá este diagrama que les estoy compartiendo, el que busca de alguna manera Machine Learning habilitar en un algoritmo de aprendizaje, ¿verdad? O sea, él conforme le vamos alimentando más data, ¿verdad? Y lo seguimos entrenando, entonces él va aprendiendo y entonces tiene, digamos, capacidades más amplias. Y luego, pues obviamente llegamos a una situación en donde el niño, pues ya no solo puede hablar y de alguna manera formar oraciones, ¿verdad? Sino que ya va a tener una capacidad de empezar a razonar y generar, digamos, una toma de decisiones basado, digamos, en la información que tiene para poder, por ejemplo, responder a un cuestionamiento. Y eso es lo que precisamente nos permite generar este concepto de deep learning. Ahora, pues todos estos elementos que les acabo de mencionar, lo que nos lleva es que, pues más o menos por el año 2020, 2019,
empieza, bueno, de hecho, si no estoy mal, fue 2018, empieza esta empresa de OpenAI a empezar a trabajar bajo conceptos de lo que hoy conocemos inteligencia artificial generativa. Y la diferencia, pues digamos, básicamente radica en que utiliza todo esto que está acá, ¿verdad? Es decir, vamos a utilizar muchos de todos estos elementos, pero la parte que es interesante es que a través de un modelo, ¿verdad? Que utiliza, digamos, la posibilidad de poder generar y transformar texto, es que hoy en día tenemos pues estos conceptos de que podemos generar textos, generar imágenes, podemos generar videos, podemos generar audios, y de esto se trata la parte de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, obviamente de aquí hacia adelante vamos a seguir viendo cómo esto evoluciona. Lo interesante aquí es la velocidad con la que esto, pues, digamos, va evolucionando y el ritmo, ¿verdad? Porque realmente es bastante exponencial. Y bueno, pues esto obviamente nos lleva a que desde la perspectiva de la inteligencia artificial y la parte del software o las aplicaciones, ¿verdad? Lo que nos permite es abrir un mundo de posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, lo que por ejemplo, al teléfono, a las redes sociales, a muchas otras tecnologías que han pasado en nuestra historia, les han tomado muchos años, ¿verdad? Poder llegar al millón de usuarios. En el caso de ChatGPT, desde que se lanzó, fueron únicamente 5 días, ¿verdad? Lo que le tomó poder alcanzar el millón de usuarios. ¿Qué significa esto? Que obviamente esta tecnología está a la mano de todos, ¿verdad? Y eso es la parte más relevante que ustedes tienen que tomar en cuenta, que la barrera de entrada para usar este tipo de innovaciones es muy baja porque está a la disposición de todos, ¿verdad? O sea, hoy basta con que yo en mi celular, en mi computadora, navegue, por ejemplo, a nosotros tenemos el servicio de Bing, ¿verdad? O navegue al ChatGPT y use la versión gratuita para tener acceso a lo que es la inteligencia artificial generativa. Y básicamente, pues no tenemos que invertir ni pagar nada por empezarlo a usar. Entonces, esto hace que la democratización, ¿verdad? En el acceso a este tipo de servicios, pues prácticamente se vuelva bastante amplio. Claro está que podemos hablar de que en ciertos países, por ejemplo, como en los nuestros, existen brechas digitales, existen brechas de acceso, ¿verdad? Que obviamente eso va a seguir de alguna manera limitando el nivel del acceso, pero en términos generales, pues hoy a través de estos dispositivos podemos decir que estamos ya conectados y digitalizados, ¿verdad? Y eso nos permite poder tener acceso y usar em, esta tecnología. Algo importante también es ver la proyección, digamos, del valor que esto está, no solo que va a generar, que ya está generando en la industria, ¿verdad? De hecho, nosotros publicamos recientemente un estudio hecho por McKinsey, donde hablamos de que por cada dólar que una organización digamos, invierte en inteligencia artificial, la organización genera $3 digamos, de incremento digamos, en sus retornos, ¿verdad? En su capacidad de capitalizar. Entonces es bien interesante, a veces una relación de 1 a 3, es decir, somos 3 veces más, como organizaciones o como negocios, podemos ser 3 veces más eficientes captando más ingresos para la organización con el simple hecho de invertir en inteligencia artificial. Y por eso es de que esto se está volviendo, digamos, relevante. Aquí están viendo algunas organizaciones que hoy en día pues ya son exitosas, ¿verdad? Y están siguiendo innovando y utilizando mucho de lo que es estos conceptos de inteligencia artificial aplicados a sus soluciones, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente el centro de muchas interacciones que hoy vamos a tener con esta capacidad de inteligencia artificial se hace a través de aplicaciones o a través de sistemas. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta que toda organización y la gran mayoría de instituciones hoy públicas o privadas
tienen, digamos, en su mente el concepto de inteligencia artificial y que lo quieren meter en su agenda, digamos, de transformación digital, ¿verdad? Eso es algo que inherentemente va a suceder. No es si va a suceder o no, sino que el tema es cuándo, ¿verdad? Y aquí es donde debemos de empezar desde la perspectiva de construcción de aplicaciones a pensar cómo poder inyectar esas capacidades de inteligencia artificial o hacer inteligentes nuestras aplicaciones a través del uso de estas, digamos, de estas innovaciones. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones modernas, algo muy importante es que vamos a hablar de lo que primero utilizar principios de desarrollo de aplicaciones modernos. ¿Esto qué significa? Bueno, que las aplicaciones van a tener que correr en múltiples dispositivos, ¿verdad? Que van a tener que correr en múltiples plataformas, que van a tener que ser ágiles, que van a tener que evolucionar de una manera muy fácil y rápida. Probablemente esto va a requerir que nos basemos en un esquema nuevo de arquitecturas. Aquí hablamos de microservicios o el concepto de lo que son los contenedores, ¿verdad? Que básicamente es en vez de tener una aplicación que así eran, no sé si alguno de ustedes recordará acá, hace muchos años, ¿verdad? Uno a veces cuando llegaba a una sucursal del banco y quería hacer una transacción, le decían, es que no hay sistema. ¿Qué sucedía muchas veces en este tipo de sistemas? Nosotros le decimos sistemas monolito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está metido en un, digamos, en un solo cajón, si lo queremos ver así. Entonces, ¿qué pasaba? Pudiera ser de que de repente un pequeño módulo, ¿verdad? O componente del sistema falló, pero eso hacía que todo el sistema no pudiera operar. Entonces, existía una dependencia muy grande y eso hacía de que los sistemas pues sufrieran, digamos, estos problemas de inestabilidad y falta de disponibilidad. La manera de resolver esto fue empezar a hablar de las famosas capas, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Bueno, partir del problema, ¿verdad? Es decir, en vez de tener un problema muy grande metido en una sola caja, lo que vamos a hacer es dividir, ¿verdad? En pedazos más pequeños la aplicación y esto nos va a permitir de que si en algún momento hay una funcionalidad que falle, puede ser que las otras puedan seguir sirviendo, digamos, al propósito para el cual fue diseñada la solución. Y si vamos ahora un paso más adelante, pues esas tres capas que en algún momento generamos en una arquitectura de un sistema, ahora la idea es cómo la encapsulamos, ¿verdad? En una unidad de un funcionamiento específico a través del concepto de lo que es un contenedor. Entonces, ¿qué sucede acá? Que si el día de mañana, por ejemplo, el módulo de cobros, ¿verdad? Es el que tiene fallos, eso no significa que yo, por ejemplo, no pueda seguir facturando. Entonces, eso lo que me da es tener una arquitectura que es más resiliente y que me va a permitir poder escalar y poder tener, digamos, mejor nivel de disponibilidad. Y la otra cosa importante también, que cuando hablamos de velocidad e innovación, definitivamente vamos a tener que hablar del concepto de DevOps, ¿verdad? En donde esto lo que nos permite es poder automatizar lo que es la entrega y el despliegue continuo, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Que en vez de que cada vez que hay un cambio a la aplicación, tenemos que manualmente tomar el código, compilarlo, empaquetarlo, pasarlo a un servidor, hacer una ventana para que se actualice, ¿verdad? Que todo ese proceso esté totalmente automatizado y que entonces los cambios que generemos o las nuevas versiones, pues realmente se hagan de una manera muy transparente y rápida. Esta es una aplicación moderna. Ahora, ¿cómo le inyectamos inteligencia artificial? Pues bueno, básicamente es darle esas capacidades que la inteligencia artificial nos ha habilitado para que la aplicación los pueda utilizar. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de una aplicación moderna, pensemos, y hablamos de esto, ¿verdad? Una aplicación que corre, digamos, en cualquier tipo de dispositivo, le podemos dar la posibilidad de que tenga una interacción en lenguaje natural. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo en mi celular, en vez de tener que escribirle, le puedo hablar y que esa capacidad de inteligencia artificial traduzca esa voz a texto. ¿Verdad? Ese pudiera ser un caso de uso. O en el caso ahora de lo que es la inteligencia artificial generativa, que yo pueda describir en lenguaje natural qué es lo que quiero buscar o lo que quiero lograr y que la aplicación me pueda responder en lenguaje natural, ¿verdad? En vez de que yo tenga que hacer 3, 4 clics para obtener una respuesta, yo le pregunto y él me responde en lenguaje natural. El otro punto importante es que le podemos dar
más contexto de personalización a la aplicación. ¿Qué significa esto? Bueno, que a partir de toda la data que nosotros tenemos del usuario que está interactuando con el servicio, podemos de alguna manera ofrecer experiencias que son más personalizadas o que están basadas, digamos, en datos al momento que el usuario está, digamos, trabajando dentro de la aplicación. Por ejemplo, si es una tienda en línea que basado en las compras que yo he estado haciendo o basado, digamos, en las interacciones que he estado realizando dentro del sistema, el sistema me pueda sugerir, por ejemplo, si estoy viendo algún tipo de artículo, qué es lo que otros clientes que compraron ese mismo artículo siguieron buscando o adquirieron, digamos, dentro de la tienda. Entonces, ya se hace una personalización y la otra parte importante es que estas capacidades de acá lo que nos permiten es, a través de, digamos, de este proceso, poder entregar características nuevas de una manera más eficiente. Ahora, obviamente, las necesidades de cualquier organización hoy en día es, nos tenemos que mover más rápido, estamos buscando la nube como un proceso para poder digitalizarnos, ¿verdad? Y ser más ágiles, pero también de otro lado tenemos ese constante, digamos, elemento que tenemos que tomar muy en cuenta en estos procesos, que es cómo cuidar, y más ahora, cómo cuidar el costo, ¿verdad? O sea, hoy estamos pasando una situación, no solo Guatemala, a nivel mundial, en donde toda organización está buscando cómo poder hacer más con menos, o cómo realmente, digamos, poder optimizar el costo. Y la parte importante también es que no siempre en estos procesos de migración vamos a ser capaces de poder mover todo de un solo a la nube. Y por eso se habla de que el modelo híbrido de nube, ¿verdad? Es el nuevo normal. Es decir, vamos a tener que convivir en una realidad donde vamos a tener que seguir teniendo infraestructura local, pero probablemente aprovechando algunas capacidades que la nube nos está dando. Entonces, en ese sentido, hay dos elementos que son los que generalmente disparan la necesidad de migración o modernización, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos específicamente de los elementos que son los que aparecen aquí, digamos, en esta mitad del círculo hacia arriba, ¿verdad? Aquí estamos hablando específicamente de los elementos que disparan las necesidades de migración. Mi centro de datos está expirando, tengo infraestructura obsoleta, mi organización ya quiere cambiar el esquema de seguir invirtiendo en capital, ahora, digamos, a hacer un costo, digamos, de tipo OPEX. O también, por ejemplo, quiero apalancarme de toda la innovación y capacidad que la nube tiene para poder protegerme mejor de las amenazas que los ciberdelincuentes de alguna manera generan a través de los ataques que se están dando. Y también, por ejemplo, porque tengo algún tipo de restricción a nivel de presupuestos o recursos que veo que la nube me puede dar una respuesta para resolverlo. Entonces, en este sentido, este tipo de necesidades lo que dispara son proyectos de migración, ¿verdad? Donde muchas veces lo que hacemos es simplemente cambiamos el data center, ¿verdad? Es decir, la máquina virtual, en vez de tenerla en un centro de datos local, lo vamos a pasar a otro centro de datos, ¿verdad? Que se llama nube, pero es otro centro de datos. Pero no estamos haciendo, digamos, una innovación como tal en la perspectiva de modernizar algo, sino básicamente estamos cambiando el centro de datos y obviamente este nuevo centro de datos es más confiable, es más seguro, es más estable, tiene, digamos, acceso a hardware, a una infraestructura de redes que es muchísimo mejor que la que pudiera tener muy probablemente cualquier centro de datos local. Entonces, en ese sentido, pues nos apalancamos de esas economías de escala que los hyperscalers nos dan para poder tener acceso a estos servicios. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de lo que es modernización de aplicaciones? Y aquí es donde hay una diferencia, ¿verdad? La modernización de aplicaciones básicamente va más arraigada, ¿verdad? O enfocada en cómo, por ejemplo, mejorar la experiencia del usuario o del empleado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos personas u organizaciones que ahora están trabajando bajo un esquema híbrido? Entonces, el empleado va a estar fuera de la organización.
y el empleado probablemente va a utilizar su internet para poder conectarse con los servicios o aplicaciones a las que va a tener que tener acceso y usar, digamos, desde la máquina o el dispositivo que está usando. Eso muchas veces, siguiendo el esquema tradicional, cliente-servidor de las aplicaciones que han existido, digamos, históricamente, no necesariamente funciona de una manera, llamémosle eficiente o con una experiencia de usuario buena en el momento que digamos, nos alejamos del centro de datos, porque cuando estaba el usuario dentro de la oficina, pues ahí estaba el centro de datos, ¿verdad? Y estaba pues prácticamente a nada de distancia de acceder a la base de datos o la información. Pero cuando me voy fuera de la oficina, ya dependo, digamos, de pues otros elementos que puedan generar latencia y eso digamos, degradar la experiencia. Otros elementos tienen que ver con cómo poder ser más ágiles en el mercado, ¿verdad? Aquellos sistemas en donde cambió un porcentaje del IVA y bueno, un cambio que pudo haber sido, digamos, muy rápido, termina siendo porque digamos, el elemento del IVA se usa en todo el sistema, un cambio que demora 3 meses digamos, en realizarse porque el sistema es muy grande, es muy complejo, todo está, digamos, muy acoplado. Entonces, eso nos inhibe de que cuando tengamos que responder a una situación de mercado, ¿verdad? No la vamos a poder atender. Y esto también, digamos, cuando tenemos sistemas que son muy costosos de cambiar, no solo nos inhibe la velocidad, sino también nos inhibe el tema de la optimización de los costos, ¿verdad? Porque cada cambio se vuelve más caro, ¿verdad? Y también nos inhibe de poder usar mucho la parte de innovación de aplicaciones. Entonces, habiendo visto esto, la pregunta es, ¿qué caminos tengo y cómo puedo definir la estrategia para poder manejar, digamos, este proceso de migración, modernización a la nube? Entonces, cosas muy importantes. Cuando nosotros tenemos una necesidad, digamos, de mover CAPEX a OPEX, de buscar eficiencia operacional, de tener una mejor resiliencia desde la perspectiva de tecnología, seguridad, ¿verdad? O tener acceso a escalabilidad en demanda, y lo que buscamos es poder darle un resultado inmediato a la organización. La recomendación va a ser, vámonos primero por la migración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente un proceso de modernización es un proceso que no va a ser rápido. Eso es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de modernizar una aplicación, muchas veces significa, en algunos casos podemos tomar unos primeros pasos en donde no tenemos que tocar la aplicación ni código, pero en términos generales, en algún momento cuando hablamos de modernizar, vamos a tener que ir a modificar código. Y entonces eso va a requerir de tiempo, va a requerir de pruebas y obviamente es un camino más largo. Entonces, si la necesidad inmediata de apalancarnos de lo que la nube nos da es tangible, ¿verdad? Lo que está buscando el negocio, la primera decisión es migramos y una vez estemos ya dentro de ese centro de datos nuevo, con todos los elementos de seguridad, etcétera, escalabilidad que nos da, ahí modernizamos, ¿verdad? Esa sería tal vez una primera recomendación. Ahora, si lo que buscamos es esta aplicación de alguna manera ya no puedes, ya tomamos la decisión que no vamos a seguir creciéndola, o sea, solo la vamos a mantener, pero nuestra estrategia es vamos a reescribirla o vamos a buscar adquirir una nueva. Entonces, en ese sentido, ahí es donde podemos hablar de modernización, ¿verdad? Y la idea, si tomamos esa decisión radical de reescribir o rehacer la aplicación, lo mejor es que lo hagamos pensando en una arquitectura, ¿verdad? Nosotros le llamamos cloud native o nativa de nube, en donde podamos realmente maximizar mucho de lo que la nube nos da y no simplemente seguir alojando las aplicaciones en máquinas virtuales, que es lo que hacemos en un proceso de migración. Entonces, de hecho, nosotros decimos que a muchos de nuestros clientes les decimos migrar para modernizar. Ese es un camino que es mejor, ¿verdad? Porque, pues como les mencionaba, teniendo ya la aplicación, ¿verdad? Los servidores y todos los servicios arriba en nube, poder empezar a hacer este proceso de modernización va a ser un poco más rápido y natural. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué guías existen? ¿Qué mejoras, digamos, mejores prácticas se pueden seguir? Por eso traigo este slide. Básicamente aquí comentarles que nosotros hemos hecho un trabajo en donde hemos documentado todas las mejores prácticas, los aprendizajes, ¿verdad? Y las recomendaciones
que hemos aprendido a través de todos estos años en donde hemos migrado cientos de miles de usuarios a la nube. También esto viene de información de nuestros socios de negocio que ayudan también a nuestros clientes a poder hacer esas migraciones y expertos de industria, y eso da como resultado lo que se conoce, de hecho este es un marco de referencia, ¿verdad? Es un framework que se llama el Microsoft Cloud Adoption Framework. ¿Esto qué es? Es un conjunto de mejores prácticas, pero no solo eso, o sea, no solo es documentación, también hay herramientas, también hay arquitecturas, ¿verdad? Que ustedes van a poder usar de referencia en el momento que estén haciendo y planificando su proceso de irse a la nube o de migrar y modernizar las aplicaciones. Entonces, vean que este marco de referencia les da recomendaciones desde antes de moverse, que es cómo definir una estrategia y cómo planificar, ¿verdad? Es decir, cómo alineamos la decisión de movernos a la nube a objetivos claros de negocio, o cómo planificamos y construimos un plan holístico que va a tener todos los elementos que debemos de considerar en ese, digamos, camino hacia esa digitalización o migración. Luego, durante la migración, cómo decidimos si lo que vamos a hacer es migrar o modernizar, y más aún, cómo definimos que ese camino que necesitamos recorrer para llevar nuestros servicios y aplicaciones ya esté pavimentado, ¿verdad? Y ahí es como poder tener, nosotros le llamamos, el concepto es de un landing zone, es decir, cómo tener una zona de aterrizaje donde esas aplicaciones van a poder caer y ya tener, digamos, un esquema de redes, de seguridad, de control, de gobernanza establecido. De eso se trata este proceso de readiness. Y la otra parte es la adopción, en donde tenemos, ahí como les mencionaba, una serie de herramientas y automatizaciones que nos van a ayudar a poder hacer estos procesos de migración y modernización. Y finalmente, cuando ya tenemos la carga en la nube, cómo gobernamos o establecemos mecanismos de gobierno y cómo gestionamos, ¿verdad? Esa operación. Y luego aquí también transversalmente, vean que durante todo el proceso hacerlo de una manera segura. Entonces, este marco de referencia les da esa información. Ahora, ¿cuáles son los caminos que tienen para modernizar aplicaciones? Bueno, existen diferentes maneras, pero aquí les queremos compartir un poquito cuáles son las opciones que ustedes tendrían en el caso de la nube de Azure, ¿verdad? Desde la perspectiva, digamos, de lo que es proyectos de modernización, tenemos que tomar netamente varios elementos en cuenta. Uno, lo que son las aplicaciones; otro, inherentemente las bases de datos, ¿verdad? Y tres, los servidores, ¿verdad? En el caso de aplicaciones, pues obviamente tomar en cuenta que pues, pueden estar escritas en diferentes lenguajes de programación, ¿verdad? Diferentes frameworks, se pueden usar diferentes herramientas. En el caso del motor de base de datos sucede una situación muy similar, ¿verdad? Puede ser que esté utilizando una base de datos de Microsoft como SQL Server, o puede ser que esté utilizando una base de datos, por ejemplo, tipo open source, como puede ser un MySQL, un PostgreSDB. Entonces, ese es otro elemento. Y desde la perspectiva de los servidores, también el sistema operativo, ¿verdad? Puede ser que esté corriendo en Windows, puede ser que esté corriendo en Linux. Y otra cosa importante también es, por ejemplo, hay clientes que utilizan un hipervisor diferente al que a nosotros en este caso ofrecemos en la nube, que el nuestro es basado en Hyper-V, ¿verdad? Pero hay muchos clientes hoy en día que su plataforma de virtualización es VMware, ¿verdad? Entonces, ¿podremos o no utilizar, por ejemplo, el mismo hipervisor si decidimos movernos a la nube de Azure? La respuesta es sí, ¿verdad? Pero esas son consideraciones que de alguna manera hay que tomar. El tema de sistemas también que puedan estar ya corriendo, ¿verdad? Que hay que migrarlos, sistemas como CRM, CRPs, o infraestructura que, por ejemplo, ustedes hoy estén utilizando para poder generar o entregar escritorios remotos a los clientes, ¿verdad? O escritorios virtuales, más bien como se le conocen aquí en este concepto de virtual desktop, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la modernización, aquí hay cosas muy importantes que tienen que tomar en cuenta. Primero, pues, desde la perspectiva de lo que tienen en premisas, como les mencionaba, pues ustedes van a tener una serie de diferentes plataformas, lenguajes de programación, ¿verdad? Frameworks que han sido utilizados para poder crear sus aplicaciones. Entonces, ¿cómo las movemos? ¿Cómo las modernizamos? Entonces, aquí hay tres elementos que son importantes cuando hablamos específicamente de la parte de modernización. El primero
es el concepto de lo que es una plataforma low code o no code. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos, por ejemplo, soluciones como Power Apps o Power Automate que permiten a un usuario de negocio que incluso no tiene conocimientos de programación, pero que tenga la posibilidad de poder generar, digamos, flujos de trabajo digitalizados o aplicaciones a través de estas plataformas en donde lo que hacen es diseñar y no programar, ¿verdad? Por eso se llama low code o se le dice no code, porque realmente lo que necesitan poner de código es mínimo o inexistente. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Que usando este tipo, digamos, de herramientas, yo genero un empoderamiento hacia el negocio para que puedan resolver algunas necesidades de aplicaciones o de procesos para digitalizarlos de una manera muy ágil y eficiente. Ahora, algo muy importante, porque esto no significa que esto se va a hacer de una manera en la que se les da libre albedrío y que cualquiera puede crear aplicaciones y que cualquiera va a poder tener acceso a la base de datos y exponer la información. No, nuevamente, todos los elementos de control y gobernanza que existen dentro de su organización van a ser aplicables a esto y también ustedes van a definir un gobierno en torno a cómo poder gestionar y autorizar, digamos, que estas aplicaciones puedan ser generadas. El otro elemento es poder moverse a un esquema de plataforma como servicio. Y para esto algo muy importante es que existen herramientas, esto es muy importante, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que para poder pasarnos a un esquema de plataforma como servicio, no necesariamente ustedes pues tienen que hacer un análisis manual, ¿verdad? O adivinar si realmente va a correr o no va a correr su aplicación en alguno de los servicios de plataforma que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, nosotros tenemos herramientas que nos permiten poder hacer una evaluación de su sitio corriendo ya sea en .NET o en Java y poder decirles, mira, tu sitio va a poder correr en el servicio de App Service en Azure y ya se podría ir a un esquema de plataforma como servicio. Lo mismo sucede en la base de datos. Tenemos herramientas que pueden evaluar la base de datos y decir, en base al diccionario de datos, de tablas, de store procedures, etcétera, que tienen, si es compatible o no con algún modelo que nosotros ofrecemos para base de datos como plataforma, como servicio. Entonces, importantísimo, muchas veces cuando hablamos de este proceso, esto se conoce como un refactor. ¿Qué significa esto? Que vamos a llevarnos la aplicación, ¿verdad? O la base de datos hacia la nube, pero le vamos a dar, digamos, un plus llevándolo a una plataforma como servicio, pero no vamos a tocar el código, no lo vamos a modificar. O el cambio que hay que hacer es mínimo, ¿verdad? Es muy pequeño que, digamos, eso va a sobrepasar los beneficios que vamos a tener. Y el último elemento, pues obviamente aquí ya podemos hablar de tema de tener la containerización, en donde pues básicamente podemos empaquetar pequeñas partes de las aplicaciones o sistemas para volverlos contenedores y con esto darles la versatilidad de poder ser escalables y más, digamos, resilientes en torno a la manera en la que van a estar operando. Y muy importante aquí el tema del concepto de DevOps, ¿verdad? Porque el DevOps, como les mencionaba anteriormente, en el concepto de entrega y despliegue continuo, lo que nos da son herramientas para que cada vez que hagamos cambios en la aplicación, publicarlos, ¿verdad? O actualizarlos. Se vuelve un proceso automático y no un proceso que depende de personas y que depende de que si Carlos se acordaba de que para poder hacer la actualización de este sistema, tenía que ir al folder tal, tenía que borrar este archivo, tenía que modificar, digamos, esta configuración para asegurarse que el sistema pudiera correr, ¿no? O sea, eso desaparece, se hace un esquema que es totalmente automatizado y eso lo que nos permite es que se vuelva repetible. Quiero hacer una pausa, no sé si hasta acá tienen alguna consulta. Antes de entrar ya específicamente a ver la parte de, ahora sí, ya vimos cómo es el proceso de migrar o modernizar, ahora cómo le podemos inyectar esa capacidad de inteligencia artificial. No sé si tienen alguna consulta. Por el momento no hay consultas, Carlos. Ok, perfecto. Muchas gracias.
Esto es un poco lo que les mencionaba, es lo mismo, ¿verdad? El esquema de migración, solo que en este caso para la parte de los datos, ¿verdad? De poder mover sus bases de datos, tanto SQL Server como herramientas o bases de datos más bien, perdón, que sean open source o incluso herramientas o bases de datos que son no relacionales. Tenemos un conjunto de aplicaciones y soluciones que nos van a permitir evaluar estas bases de datos que están en premisas y definir cuál es el mejor camino para llevándolo hacia la nube, ¿verdad? Y en este caso pudiera ser modernizándolo, llevándolo a un esquema, nosotros le llamamos en Azure, Azure SQL, pero básicamente esto es un esquema de tener la base de datos como servicio. ¿Qué significa esto? Que ustedes ya no se encargan de instalar, configurar y mantener el motor de la base de datos. Esa es una responsabilidad que se están delegando a Microsoft. Pero más allá de eso también, lo que significa es que todo el tema de la disponibilidad o la alta disponibilidad, la escalabilidad, el parchado, las actualizaciones que se tienen que aplicar a nivel del sistema operativo o a nivel del motor de base de datos, ustedes se preocupan de eso. O sea, básicamente ustedes lo que hacen ahí es poner su base de datos y preocuparse por pues obviamente que la información esté, que en términos, digamos, de las actualizaciones se estén generando desde la perspectiva que ustedes van diseñando su aplicación, pero toda la parte operacional se la van a quitar porque esa se la delegan, en este caso, al proveedor, ¿verdad? Y esto aplica también no solo para bases de datos relacionales, sino que aquí podemos ver también algunos casos que apliquen para casos de bases de datos no relacionales. Entonces, básicamente lo que hemos visto es que migrar y modernizar, pues nos da una serie de opciones, ¿verdad? Y algo muy importante acá es que no importa si su aplicación hoy en día está corriendo en premisas, si está corriendo en Hyper-V, si está corriendo en VMware o si está incluso corriendo en alguna otra nube que no sea Azure, existen herramientas que nos van a permitir poder evaluar esos servidores, poder evaluar esas aplicaciones y poder evaluar estas bases de datos para que podamos encontrar cuál es el mejor camino para llevárnoslo hacia Azure, ya sea no solo migrándolo, sino también modernizándolo y maximizar el valor de estos servicios, atachándole otras ventajas como, por ejemplo, esto que aparece aquí, que es la parte de seguridad, la parte de poder tener servicios como el Azure Backup o la parte de tener un elemento digamos, de recomendaciones que todo el tiempo va a estar evaluando la infraestructura para asegurarse de que ustedes tengan lo mejor que necesitan. También importante mencionarles que en el caso de VMware, ustedes tienen la posibilidad de poder llevar sus máquinas virtuales tal y como están hoy en premisas, ¿verdad? Corriendo VMware, se las pueden llevar así como están hoy acá, se las pueden llevar hacia Azure y van a seguir corriendo de una manera exactamente igual. Nuestra solución en Azure se llama Azure VMware Solution, pero esto no es nada que nosotros estemos virtualizando, simulando, no, esto es, entregamos, y de hecho esta versión que nosotros ofrecemos corre sobre host, digamos, nosotros le decimos bare metal, pero básicamente significa que están corriendo sobre host físicos, ¿verdad? Máquinas físicas que han sido certificadas por VMware y donde instalamos nada diferente, o sea, instalamos exactamente las herramientas, perdón, de VMware para poderles ofrecer el servicio. ¿Qué significa esto? Que para ustedes va a ser transparente en el momento que migren esas máquinas virtuales hacia acá, estos van a seguir operando exactamente igual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que teniéndolas ya, en este caso sobre una nube pública como la nuestra, ustedes ganan la posibilidad de tener acceso inmediatamente a todos los servicios nativos de Azure y de seguridad, inteligencia artificial que van a estar disponibles, ¿verdad? Entonces aquí quería resaltar que esta es una posibilidad también, porque hay quienes dicen, yo no estoy dispuesto a mover o migrar mi hipervisor. Yo si me voy a la nube lo voy a hacer usando el mismo hipervisor. Pues bueno, si esa es la postura de su organización o que ustedes han definido, pues en el caso de VMware nosotros tenemos exactamente una solución para esto, ¿verdad? Entonces ahora pasemos a la parte de cómo hacer inteligentes estas aplicaciones que migramos o hemos ido modernizando, ¿verdad? Entonces,
aquí algo muy importante es entender cuáles son las posibilidades que una aplicación inteligente nos puede dar, ¿verdad? Y esto es bien importante porque siempre muchos de estos proyectos o iniciativas deben de estar alineadas a generar valor al negocio, ¿verdad? O sea, no lo vamos a hacer solo porque se va a ver más bonito o porque va a ser cool, no. Es porque le vamos a dar una mejor experiencia al usuario, una experiencia más personalizada, va a ser un proceso más eficiente, el negocio va a ganar más plata, se va a ahorrar costos, tiene que tener un valor de negocio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay casos de uso en donde el poder, por ejemplo, utilizar capacidades de inteligencia artificial a nivel de diferentes servicios nos va a generar ventajas incluso competitivas, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en el caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder mejorar la experiencia de usuarios, ¿verdad? O deleitar, como dice acá, a los clientes, nos va a permitir, primero, poder ser más rápido en la respuesta y decrementar la cantidad de tickets de soporte que se necesitan. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, básicamente es, si ya tengo la información de los errores o preguntas más frecuentes que los usuarios todo el tiempo me están llamando para abrir o digamos un ticket de soporte, en vez de seguir tener que teniendo una persona que está contestando el teléfono, está yendo a una base de conocimiento y está buscando específicamente a la pregunta que le está haciendo para darle una respuesta, esto lo puede hacer hoy perfectamente, digamos, un agente de inteligencia artificial o un bot, ¿verdad? Para poder tener una respuesta básicamente de manera inmediata. El otro punto importante también es cómo poder rápidamente entregar nuevos productos que pues ganen de alguna manera ese mejor relacionamiento con el cliente, ¿verdad? Y la parte también importante es cómo hacemos que nuestros empleados puedan ser más efectivos. Entonces, muchos de estos elementos que están viendo acá tienen que ver como ser más rápido para entregar nuevos productos, deleitar a nuestros clientes, reducir el soporte, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que esto probablemente va a tener mayor satisfacción, eso significa que nos van a comprar más y el decremento en los tickets de soporte es que voy a tener que atender menos tickets de soporte, probablemente voy a tener un ahorro en términos de los costos hora hombre que eso significa, ¿verdad? En el caso de amplificar, digamos, la capacidad de los empleados, pues si un empleado es más eficiente, eso significa que va a poder hacer más en el mismo tiempo que hoy está dedicando para hacer su trabajo. Y lo mismo también en temas, digamos, de escalar el negocio de una manera controlada, ¿verdad? Es decir, no necesariamente exponiéndolo a más riesgo. Son todos elementos de valor de negocio y eso es bien importante. Siempre que vayan a hacer una iniciativa en donde ustedes tengan, digamos, en este caso, que un interés en utilizar inteligencia artificial, asegúrense de que siempre esté atachado hacia un objetivo de negocio, ¿verdad? Entonces, en el caso de modernizar y construir estas nuevas aplicaciones inteligentes, pues lo que tienen que tener en cuenta aquí es que independientemente si es modernizar o crear una nueva aplicación, lo que nosotros estamos proveyendo es una plataforma, ¿verdad? Una plataforma que tiene una serie de servicios de inteligencia artificial previamente entrenados, ¿verdad? Con elementos responsables de inteligencia artificial, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Es decir, nos estamos asegurando de que todos los algoritmos que han sido utilizados y han sido entrenados para ofrecer estos servicios se han hecho bajo principios de inteligencia artificial responsable que lo que busca es que, por ejemplo, no existan sesgos, ¿verdad? Que en el momento que yo esté, digamos, pasando por un tipo de servicio, no hay un sesgo hacia darle preferencia a un tipo de persona versus la otra porque no entrenamos, digamos, con un set de datos lo suficientemente homogéneo para poder evitar ese sesgo. Entonces, todo ese tipo digamos, elementos de hacer una inteligencia artificial responsable, los tienen ustedes a disposición, ¿verdad? El otro punto es que pueden escalar a nivel de los datos para poder seguir reentrenando los modelos y pues todo está basado en una plataforma, digamos, de nube, ¿verdad? Em, entonces, en ese sentido, pues básicamente ustedes lo que van a tener es
que muchos de los elementos que hemos visto los van a alcanzar a través de la plataforma de nube, ¿verdad? Que los datos los van a poder escalar y gestionar en la manera en la que ustedes van a seguir creciendo y alimentando y almacenándolos, pero sobre todo les abre la posibilidad de poder tener acceso a estos elementos de inteligencia artificial, ¿verdad? Con opciones flexibles de despliegue. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones que hoy en día tienen? Y aquí es donde viene la parte importante, porque hacerlas inteligentes no significa tener que reescribirlas o hacerlas de cero, sino que básicamente lo que va a permitirnos es darles capacidades adicionales basadas en estos elementos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tener, aquí hablamos del concepto de lo que son productos inteligentes conectados. ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? Y básicamente, perdón, básicamente aquí lo que esto significa es que cuando nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad? Y tenemos información, puede ser que hay una serie de elementos que están siendo almacenados en la base de datos, pero sobre ellos no estamos generando ningún tipo de analítica, ¿verdad? O ningún tipo de inteligencia. Entonces, en este caso, usar un algoritmo, ¿verdad? Que nos va a dar la posibilidad de poder interconectar que el producto con la, digamos, interconectarlo con la interacción que tuvo el cliente a través de una compra, de una venta, ¿verdad? O de un ticket de soporte, nos va a permitir poder de alguna manera personalizar la información que le vamos a estar dando a ese cliente y sobre todo que en el momento que vamos a hacer, por ejemplo, una propaganda, ¿verdad? O una campaña de mercadeo, de marketing, que le mandemos productos que sean relevantes, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si el cliente es alguien que le gusta, no sé, por ejemplo, los carros, ¿verdad? No le voy a mandar digamos, una información de juguetes de niños, porque probablemente no estoy entendiendo cuál es el tipo, digamos, de preferencias que ha tenido esta persona en mi plataforma en el momento que ha estado interactuando y comprando productos. De eso se trata, tener pues, productos conectados. En la parte de procesamiento de transacción, digamos, a escala, esto es bien interesante y por aquí adelante vienen algunos casos de uso en donde pues hay diferentes maneras en donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a poder ser más eficientes en la gestión de las transacciones y esto lo conecto con, por ejemplo, hacer detección de fraude, ¿verdad? En vez de tener que yo inventarme una manera de poder, digamos, un algoritmo de detectar el fraude, existen ya algoritmos preentrenados que incluso son utilizados por industrias financieras para poder identificar, digamos, transacciones anómalas que pudieran estar sujetas a un fraude y nosotros poderlas, digamos, evitar que sucedan en mi aplicación. Entonces, si ven acá, existe una diversidad de otras opciones, ¿verdad? A nivel de soporte, a nivel de información, digamos, y descubrimiento del producto. En vez de hacer una simple búsqueda, como tradicionalmente la he hecho y a veces no nos funciona, digamos, muy ágilmente poder encontrar la información. ¿Qué pasa si yo le escribo en lenguaje natural y en este caso, el algoritmo tiene la capacidad no solo de entenderme, sino también de generarme la respuesta en lenguaje natural, que es lo que hoy vemos con el concepto de los copilotos o la inteligencia artificial generativa. Entonces, hacia ahí va esto, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, en el caso de productos conectados inteligentes, ¿verdad? Como dice acá, ellos básicamente en el caso de American Airlines lo que están haciendo es que le permiten a través de este tipo de herramientas en el mismo sistema, ¿verdad? Aquí no usaron un nuevo sistema, simplemente al sistema actual lo que hicieron fue que de su base de datos le pusieron un modelo, ¿verdad? Que empezó a correlacionar toda esta información de inteligencia artificial y entonces el agente desde su misma aplicación le pregunta, hey, mira, Carlos Lone, ¿quién es? ¿Qué tipo de experiencia es la que a él le gustan? Y basado en eso, él en la palma de su mano, en su celular, tiene la posibilidad de poder dar una mejor experiencia, digamos, de viaje al usuario, ¿verdad? O por ejemplo, si un usuario le dice, mira, necesito hacer algún tipo de cambio, en vez de tener que mandarlo hasta que vaya, digamos, al counter a hacer esa gestión, alguien desde una aplicación le puede decir así, mira, voy a ver aquí si lo puedo lograr y bueno, en un par de interacciones él logra darle ese beneficio al usuario.
En el caso de Mastercard, por ejemplo, el tema de poder mejorar el procesamiento de transacciones, ¿verdad? Y poder tener detección de fraude en tiempo real ha evitado, pues, que en este caso sus clientes sean sujetos a estafas, ¿verdad? O robo a través de los cobros. Por ejemplo, el caso de la NBA es un caso muy particular. Ellos han innovado muchísimo. De hecho, en la pandemia, no sé si ustedes vieron ese caso, pero ellos empezaron a transmitir o usar Teams, ¿verdad? Como lo estamos usando acá, para poder darle una experiencia de cómo se tenía en el estadio, solo que en vez de esto, de una manera digital durante la pandemia. Hoy en día ellos están utilizando mucha la información que tienen para poder personalizar y dar recomendaciones a sus fans para que, digamos, tengan una mejor experiencia. Y bueno, aquí pues podemos seguir viendo muchos de estos casos de uso, ¿verdad? Pero básicamente lo importante aquí que tienen que tomar en cuenta es que mucho de lo que están viendo hoy digamos, en la calle, como el caso del ChatGPT o el caso de OpenAI, poderlo incrustar o inyectar a sus aplicaciones es un proceso muy fácil. ¿Por qué? Porque muchas de estas plataformas lo que hacen es exponer servicios que interactúan con las mismas aplicaciones que yo ya tengo. Entonces se trata de que desde mi aplicación yo hago un llamado al servicio y el servicio me responde con esta inteligencia que tiene, digamos, inyectada desde la perspectiva de la manera en la que fue generado. Nosotros, por ejemplo, mucho de esto lo hemos llevado hoy a la realidad con lo que hemos anunciado. De hecho, ahorita en noviembre anunciamos ya oficialmente el tema de que los copilots para Office 365, Microsoft 365 están disponibles. Pero ese es un ejemplo como nosotros hemos no solo modernizado, sino generado inteligencia en las aplicaciones, ¿verdad? No es que sea un nuevo Excel, el Excel es el mismo, no es que sea un nuevo Word, no es que sea un nuevo Teams, no, digamos, la herramienta es la misma, pero le inyectamos ese copiloto que interactúa dentro del contexto de, por ejemplo, los datos que están en una hoja de Excel y entonces esa inteligencia artificial genera un aumento de productividad invaluable, digamos, en el caso de la experiencia del usuario. Entonces, nosotros mismos hemos ido generando todo este tipo de herramientas, tanto desde la perspectiva, digamos, de productividad, como el caso de Office, así como a nivel de los buscadores, ¿verdad? O a nivel, por ejemplo, de la parte de programación con nuestra herramienta de GitHub Copilot, ¿verdad? Donde tenemos un asistente que nos genera código, nos valida el código, nos puede explicar el código y eso nos hace más eficientes. Entonces, bueno, básicamente esto para ir cerrando era un poco lo que yo les tenía preparados. Sé que estamos sobre el tiempo, así que no sé si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos estado viendo hasta el momento. Muchísimas gracias, Carlos. No tenemos ninguna pregunta, pero quisiera ir abonando un poquito más sobre un ejemplo. Ahorita que vamos a tener cambio de gobierno, ¿verdad? Ujú. Quisiera saber, con este caso que te voy a dar, en lo que tal vez alguna persona se anima a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo pudiésemos tener respaldado con todo lo que tú nos acabas de explicar, toda esta información, la información que tenemos y que tenemos que estar guardando y siguiendo este hilo en el seguimiento y todo, que esté en la nube y utilizando todas las aplicaciones? Bueno, aquí básicamente lo que estaría sucediendo, tal vez me muevo otra vez a este slide, ¿verdad? Es un proceso más o menos como el que estuve pintando aquí en la pantalla, en donde esa información puede estar en base de datos, puede estar en archivos, ¿verdad? Ustedes lo que pueden hacer es a través del uso de una herramienta que genere respaldos, ¿verdad? Una manera que ustedes puedan proteger esos datos es enviándolos hacia la nube, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y de hecho, por ejemplo, hoy hay instituciones que han estado haciendo eso. Yo particularmente, por ejemplo, trabajo mucho con, aparte de Guatemala, con Costa Rica, y bueno, para ustedes me imagino no es novedad, habrán escuchado de que a nivel particularmente de instituciones públicas de gobierno, se han hecho una serie de ataques, digamos, cibernéticos y muchas de esas instituciones han tenido, digamos, Totalmente. problemas con esto. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando con estos clientes? Bueno, los clientes no es que no tengan
digamos, respaldos. Eso lo han hecho y lo han hecho por años y probablemente ya tienen mecanismos y estrategias para poder resolver esa necesidad. Pero lo que sucede es que en el momento que ese atacante, digamos, llega acá y tiene un acceso total a toda esa infraestructura, él inmediatamente, aunque yo tenga respaldos, primero va a buscar, digamos, vulnerar lo que es mi información principal y luego va a encriptar la información de respaldos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos clientes, a pesar de que tenían esos mecanismos de soporte, pues todo lo pierden. Y entonces, en el momento que todo esto lo pierden, ¿qué sucede? Pues no hay una manera de recuperarse. Y ahí es donde la situación es crítica, ¿verdad? Porque no hay una manera, ¿verdad? O sea, o encontramos eh, digamos, una llave mágica que nos permita desencriptar la información o lo que normalmente no se recomienda, ¿verdad? Ir a negociar con esta gente para poder tener acceso otra vez a la información. Entonces, ¿qué están haciendo los clientes? Utilizan como un esquema, hoy se le conoce como un N+1, ¿verdad? Ya puedo tener N maneras de proteger o respaldar la información aquí. Lo que hago básicamente es que en este caso, esta información yo la traslado y la resguardo en otro centro de datos, que en este caso es la nube. Esto está totalmente aislado, ¿verdad? De este centro de datos que está acá. Y la nube me permite tener acceso otra vez a elementos de seguridad adicionales y ventajas como por ejemplo la parte de inmutabilidad, un esquema de acceso más controlado, mecanismos de control digamos, mayores en el término del acceso y autenticación. Y eso lo que hace básicamente es que independientemente de yo haya perdido la información primaria, tengo un esquema, ¿verdad? Adicional para que si, digamos, a efectos de elevar un Ave María, ¿verdad? Pueda yo ir aquí a poder tener acceso a esa información y recuperarme en nube para darle continuidad al negocio, mientras veo cómo esto que está aquí lo resuelvo, ¿verdad? Entonces, esa es una manera en la que definitivamente se puede proteger y resguardar la información. Excelente, muchísimas gracias. Em, Mira, otra, como todo esto sabemos que viene también de las potencias mundiales, ¿verdad? ¿Algún caso de éxito que se haya implementado ya en Estados Unidos? Bueno, no tenemos que ir a Estados Unidos. Aquí en la región, por darles un ejemplo, nosotros ya estamos trabajando con varias instituciones donde hemos estado, instituciones públicas, ¿verdad? Con todo esto del OpenAI, inteligencia artificial generativa, ya hemos empezado a implementar proyectos y pruebas de concepto en donde estamos utilizando, digamos, la información que la institución tiene pero para poder generar respuestas basadas en esa información de forma segura y de forma privada. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos de que, por ejemplo, en el caso del Caribe tenemos una organización pública en donde ellos tenían una serie de información de documentos legales que son públicos, pero querían facilitar el acceso a esa información al ciudadano. Entonces, lo que hicimos fue pues básicamente ponerle un modelo de inteligencia artificial generativa enfrente de esos documentos y hoy en día el ciudadano puede utilizar a especie de un chat GPT, solo que eso es privado, ¿verdad? Para la organización, preguntarle en lenguaje natural y la herramienta le contesta en lenguaje natural basada en esa documentación. Acá particularmente también ya de hecho, bueno, esto es público, se conoce porque también a nivel de medios se dio la noticia. Por ejemplo, en la Superintendencia de Administración Tributaria implementamos ya un mecanismo para poder hacer un control de fraude a nivel de lo que es factura electrónica. Entonces, esos son ejemplos de cómo, digamos, estos elementos que les he venido compartiendo se han ido implementando ya en instituciones tanto públicas como privadas aquí en nuestra región, ¿verdad? Súper, muchísimas gracias. Eh, Creería yo que vamos en buen camino en Guatemala, ¿verdad? Tenemos aquí una pregunta o un comentario de Axel Aguilar de Conjuve. Buen día, me parece muy interesante que se pueda trasladar los datos a la nube, incluso que es algo que ya hacemos de forma cotidiana, si es correcto, hoy en día. Tomamos en cuenta que el acceso a Internet en momentos resulta de tener variabilidad en cuanto a la velocidad y otros aspectos que puedan afectar la conectividad. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la versatilidad de aplicaciones en Microsoft Azure
inteligencia artificial y otras desde la red de Internet? Esta es una excelente pregunta y miren, el tema de, primero, el tema de conectividad definitivamente creo que ya lo hemos pasado, ¿no? Digamos, no lo quiero eh, dejar de lado ni lo quiero hacer chiquito porque sigue siendo importante, porque obviamente el tener la información, mientras más lejos tenga la información, pues obviamente ahí entra un factor de latencia para tener acceso a la misma. Pero hoy en día con digamos, la infraestructura que tenemos de acceso a Internet, pues mucho de eso se ha ido resolviendo. Ahora, hay un factor y un elemento importante, de hecho lo mencioné yo en la presentación, de que la realidad de muchas organizaciones hoy es de que utilizan un esquema híbrido. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que tenemos que entender es cuál es la necesidad, ¿verdad? En términos de la experiencia de usuario que necesitemos cumplir respecto a la parte de la velocidad y el acceso a la información. Entonces, si por ejemplo, el usuario de alguna manera no necesita tener un acceso inmediato, pues, digamos, la parte de la latencia es tolerable, entonces ahí pues no vamos a tener que hacer mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún dispositivo o alguna herramienta que está midiendo y que necesita una precisión muy alta para poder tomar, digamos, esa lectura y irlo a hacer hasta la nube? Pues obviamente no va a ser funcional. En ese caso, lo que nosotros hacemos y parte del esquema híbrido lo que significa es que hoy podemos, y es una posibilidad, llevar estos servicios para que corran localmente. De hecho, también hemos tenido casos en donde existen regulaciones. Los datos no pueden salir por X o Y motivo, ¿verdad? Legalmente no los puedo sacar o estoy, digamos, inhibido de poderlos sacar del país o etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Hoy tenemos servicios, por ejemplo, de los que he mencionado, que pueden correr localmente en su centro de datos. O sea, yo puedo llevar el algoritmo de inteligencia artificial para que corra localmente en su centro de datos. Y eso lo que va a permitir es que quitemos el elemento de la velocidad, conexión o internet que se necesitaría en un esquema en donde todo lo tendríamos en la nube, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender del caso de uso, ¿verdad? Y de la infraestructura que se tenga para poder evaluar si es factible tenerlo todo en la nube o si más bien requerimos tener un esquema híbrido o un esquema, digamos, solo en premisas, pero en este caso traer esa innovación para que corra localmente. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí Andrés Rosales nos dice el link, pero no sé a qué te refieres, Andrés. Bueno, solo para culminar, ¿verdad? Porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. ¿Qué es lo nuevo que trae Microsoft ahora? Miren, yo lo que les diría es muy especial atención al todo este tema de inteligencia artificial generativa. Eh, de hecho, no solo Microsoft, ¿verdad? O sea, cualquier compañía hoy tecnológica está poniendo todo su esfuerzo, ¿verdad? En poder habilitar esa capacidad entre sus productos y servicios y ustedes como organizaciones deben de estar de alguna manera apuntando hacia poder, como les expliqué acá, incluir o inyectar esa inteligencia a sus aplicaciones, ¿verdad? Nuevamente, no lo piensen que necesariamente significa tener que reconstruir o rehacer toda la aplicación. No, es, por ejemplo, tener un bot inteligente, ¿verdad? O habilitar una consulta inteligente utilizando inteligencia artificial generativa es ponerle, digamos, una ventanita, ¿verdad? Que va a hacer llamados a ese modelo para poder generar las respuestas que el usuario está haciendo. Entonces, hacer esa integración no les voy a decir que es fácil, no les voy a decir que es inmediata, pero el esfuerzo es muy bajo y eso lo que nos permite es que hoy, pues todas estas organizaciones de las que les estuve compartiendo, hacer esto no les llevó 6 meses, no les llevó 6 años, les llevó días, ¿verdad? Y el beneficio que están teniendo es muy tangible. Entonces, atención a la inteligencia artificial generativa. Nosotros en Azure tenemos los modelos de OpenAI y bueno, y cualquier otro modelo, porque hoy es OpenAI, pero mañana es otro. Entonces, todos esos modelos van a correr en nuestra plataforma. Ese es por un lado. Y por el otro lado, si lo que no, si lo que quieren no es
inyectar su aplicación, sino adquirir una solución que ya tenga esas capacidades, entonces les invitaría a poner mucha atención a todo lo que nosotros tenemos alrededor de lo que es Copilot, ¿verdad? Hoy le hemos puesto Copilot a diferentes, digamos, servicios nuestros. Microsoft 365 les mencionaba, está el tema de GitHub a nivel de código, está en Bing, ¿verdad? También, pero si nos vamos, por ejemplo, a Dynamics, nos vamos a Power Platform, en el caso de Power Apps, de Power Automate, en todos lados estamos inyectando, digamos, los copilotos para que ustedes puedan usar esas capacidades de inteligencia artificial generativa. Entonces, ahí es donde creo debieran de estar poniendo mucha atención y sobre todo, pues, usándolas y probando las herramientas, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Igual siempre vamos a estar viendo la tendencia que siga Microsoft y todas las empresas que están innovando día a día, ¿verdad? Muchísimas gracias por este webinar. Gracias a todas las personas que el día de hoy se conectaron. Y nuevamente los invitamos al próximo miércoles. Nos quedan 2 webinars de este año porque en diciembre no vamos a tener, solo nos quedan 2 para culminar. Sería el otro miércoles y el 29. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias, Ingrid, por todo tu gestión de la logística. Muchísimas gracias. Muchas veces, tal vez antes de cerrar, ¿Sí? hoy, mañana y viernes estamos con nuestro evento donde todas las novedades y lo más nuevo que estamos poniendo en las manos de ustedes clientes, lo estamos anunciando que es Microsoft Ignite. Se pueden registrar, Excelente. no tiene un costo, eso es totalmente gratuito, la versión en línea es totalmente gratuita, entonces ahí van a tener acceso a las presentaciones principales o a las charlas que se van a dar. Entonces, dependiendo cuál sea el tema que les interese, invitamos ahí a que se registren y que sobre todo no se pierdan hoy, si no estoy mal, creo que en 1 hora, el keynote que va a estar ahí nuestro CEO, pues hablando un poco de muchas de estas innovaciones y más de lo que hemos estado generando. Así que invitados y bueno, pues seguimos aquí para apoyarles. Gracias por la invitación, el espacio y nos estamos hablando. Que tengan un feliz día Gracias, a todos. Carlos. Entonces, también los invitamos nuevamente a que se puedan registrar en el link que nos compartió Carlos aquí en el chat. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a todos. Pueden seguirnos en nuestros canales digitales como Comisión GAE Oficial. En el transcurso del día se estará publicando este webinar. Adiós.